Bueno, jóvenes, entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy con una pequeña historia que les voy a compartir. Hace mucho tiempo, en un reino muy lejano, existió un príncipe, ¿de acuerdo? Y este príncipe estaba pues en búsqueda de una princesa, una esposa, ¿de acuerdo? Para que pueda pues gobernar, ¿cierto? Su próximo gobierno que iba a suceder a su padre rey. Pero él, como ustedes saben, pues no tenía una esposa. Entonces decidió reunir a todas las mujeres de la nobleza del reino, ¿verdad? Y las reunió en su palacio, en el patio. Eran algo de 50 mujeres más o menos, ¿no? Entonces las reunió todas ahí. El príncipe se puso delante de ellas con todos sus generales y les dijo a las mujeres: uno de ustedes va a ser mi próxima esposa, ¿de acuerdo? Pero yo, para elegir a mi próxima esposa, eh, tiene que estar pues condicionado por una misión que yo le voy a dar. Yo le voy a dar una misión y en base a eso yo voy a elegir a mi esposa. ¿Cuál va a ser la misión? A cada uno les voy a dar una semilla, ¿de acuerdo? Ustedes se van a encargar de llevarlo a su casa, ponerlo en una maceta, regarlo y plantarlo. Entonces, después de un mes van a venir ustedes y me van a enseñar lo que salió, ¿verdad? Lo que está ahí es una rosa, les explico, es una flor. La mujer que traiga la flor mejor cuidada, más espectacular o que a mí más me impacte, esa va a ser mi esposa, ¿de acuerdo? Entonces, las mujeres aceptaron. El príncipe les dio una semilla igual a cada una de ellas y les dijo: vayan a su casa, en un mes vuelven con sus macetas. Entonces, todas las mujeres se fueron, ¿de acuerdo? A cada una a su casa, a plantarlo a su maceta y a darles todos los cuidados del mundo, ¿verdad? Pero hubo un problemita. El príncipe no sabía de algo. Una de esas mujeres tuvo un problema. Llegó a su casa y lo puso en una maceta. Y cuidadosamente le puso una tierra muy fértil, le puso un abono y le empezó a regar. Pasaron los días y no germinaba nada. Entonces decidió ponerle un poco más al sol, le cambió un poco más de tierra, le puso un mejor fertilizante. Pasó una semana y nada. La mujer se estaba empezando a preocupar. Ya no sabía qué hacer, ¿no? Cambió la tierra, cambió el abono, le puso agua y le puso ahí. A las 2 semanas surgió algo, pero era como una especie de rama que se marchitó rápidamente, algo así como mala hierba, ¿no? Hierba que no produce nada. Y al mes esa hierba estaba seca y no pudo hacer nada más. Y la mujer se desesperó, lloró y después aceptó que ella no podía ser la reina, tal vez iba a ser el destino, ¿verdad? Así que tuvo vergüenza de volver a la, al palacio, ¿verdad? A entregarles ese defecio en la maceta. Pero dijo: no, yo tengo que tener respeto por el príncipe y tengo que dar la cara, ¿verdad? No hay que esconderse, dijo ella. Entonces llegó el día, todas las mujeres se reunieron en el palacio y, para sorpresa de la mujer, todas las 49 mujeres trajeron macetas con flores hermosas. Cada una tenía una flor distinta. Unas eran tipo orquídeas, otras eran rosas rojas que parecían que estaban pues latiendo, ¿verdad? Cada mujer tenía flores hermosísimas, ¿de acuerdo? Y la mujer no. La mujer era la única que tenía una rama marchitada ahí y algo pues seco, estéril. Lo cual hizo pues que ella se deprimiera un poco y se sintiera muy, muy avergonzada. A la hora de que sale el príncipe, vio a todas las mujeres y pues las flores pues más espectaculares, ¿no? Y vio a todas, incluyendo a la mujer que estaba ahí con su maceta seca. Y el rey, como ustedes se imaginarán, dijo: ya he elegido a mi esposa. Mi esposa va a ser esa mujer que está ahí. Y señaló a la mujer que tenía la maceta seca.
La mujer se sorprendió y todas se pusieron se pusieron pues furiosas, dijeron, ¿cómo la va a elegir a ella? ¿No? Si nosotros no, miren, hemos tenido las mejores rosas que ha visto usted en toda su vida. El príncipe dijo, silencio. Yo a todos ustedes les he dado una semilla, pero una semilla de una hierba que no germina, es una mala hierba. De antemano yo sabía que todas las semillas eran malas y no iban a florecer. Y al ver que ustedes han venido aquí con muchas flores, eso me hace entender que ustedes han visto que no ha crecido ningún tipo de flor y ustedes han hecho trampa, no han sido sinceras. Y me han traído flores que no tienen pues nada que ver. Ustedes han puesto ahí su semilla que han querido, la han regado y me han hecho creer ustedes que eso es algo que yo les he dado. Me han mentido, me han engañado, no han sido sinceras. Y encima han hecho trampa. La única sincera que no me ha querido mentir nunca y que ha hecho lo correcto es la mujer que está ahí, por eso yo me voy a casar con ella. Y la mujer llegó a ser reina de uno de los imperios más grandes de la historia. El imperio de la cultura, la cual vamos a hablar el día de hoy, que es la cultura china. Este cuento pues nos habla de muchos valores, ¿verdad? Y a través de la historia china vamos a ver que los chinos eh, idealizan mucho lo que son los valores, da muchas enseñanzas. Para ellos la sabiduría está en el hacer, en el quehacer, ¿verdad? En cómo tú te comportas, cómo tú llevas tu vida, ¿de acuerdo? Entonces el día de hoy vamos a analizar esta maravillosa cultura que es la cultura china, que lamentablemente nos ha llegado hasta el día de hoy pues por la, por esto de la pandemia, ¿verdad? Por la coyuntura. Y lo que tratamos de hacer aquí en general con la historia, con el conocimiento en general, es no crear prejuicios, ¿de acuerdo? Ninguna cultura debe ser menospreciada ni rechazada, ¿de acuerdo? No existen culturas superiores y culturas inferiores, ¿de acuerdo? Todas las culturas merecen ser respetadas. Esa idea de que hay culturas superiores y culturas inferiores ha traído mucha violencia y destrucción a través de la historia, ¿verdad? Trae discriminación, ¿verdad? Trae segregación racial. Si es que un país cometió un grave pues, problema, que es el que vemos actualmente, es claramente, hay que señalarlo y hay que denunciarlo. Pero eso no implica discriminar, segregar, pues, a la cultura que pertenece a ese país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaremos cayendo en lo mismo que pasó hace unos años, ¿verdad? Ustedes de repente no estaban vivos en esa época, pero yo sí lo recuerdo bien, porque a inicios de este siglo, en el año 2001, ocurrió pues un atentado muy grave para Estados Unidos, ¿no? El atentado de las Torres Gemelas, llevado a cabo por Osama Bin Laden, ¿no? Por un grupo terrorista. Entonces, después del atentado de las Torres Gemelas, en Estados Unidos se generó un odio hacia los musulmanes, un racismo terrible, tremendo. La gente saqueaba tiendas de los musulmanes. A cualquier persona que veía con los rasgos ya del Medio Oriente, aunque sean pues albaneses o libaneses que no tienen nada que ver, la gente iba y destrozaba sus negocios, los veían con un poquito de barba, con piel oscura, y ya los rechazaban de la sociedad, no le dejaban entrar a los aeropuertos, era algo terrible. Y la gente que vivía ahí por años y que eran ciudadanos estadounidenses, decían, pues no, yo qué tengo que ver con este grupo que ha hecho eso, yo no tengo nada que ver. Pero la gente causó, pues, eso causó en la gente mucha discriminación y no podemos caer en lo mismo, ¿no? Si la historia sirve de algo, es para no producir, no, para no repetir los mismos errores, ¿de acuerdo? Para no discriminar, segregar por gusto. Porque el que sabe historia y ustedes, ¿no? Están aprendiendo historia, sabrán pues lo que yo te estoy comentando ahora, ¿no? Que no hay culturas superiores o inferiores. Todos los seres humanos tenemos distintas formas de expresarnos. Esa forma de expresarnos es nuestra cultura. Así que ninguna cultura merece ser humillada, pabuleada, ¿verdad? No, vapuleada, humillada, pues, etcétera, ¿no? Para eso, para evitar eso, hay que conocer la cultura, hay que aprender de ella, a ver qué nos enseña y respetarla, porque eso hace una persona civilizada como nosotros. Entonces vamos a ver esta gran cultura, que es la cultura china, que pertenece pues al continente asiático. Y pasa algo muy curioso. Toda la cultura, a grandes rasgos en todo el mundo, podemos dividirlo, pero así a grandes rasgos,
entre cultura occidental y cultura oriental. Actualmente, estoy hablando. ¿Por qué? Porque Europa, Estados Unidos y en general toda América pertenecemos a lo que se llama cultura occidental. Pues, aunque ustedes no lo crean, cuando se habla de Occidente, de la cultura occidental, hablamos de la cultura que nació en Europa, pues, ¿no? Esto que tiene sus bases en los griegos y en los romanos, ¿no? La cultura que nosotros estamos inmiscuidos, pues, ¿no? Junto con Estados Unidos, ¿no? Que compartimos las mismas religiones, el mismo idioma, ¿no? Los idiomas vienen de un solo origen, nuestro sistema de valores es parecido, ¿verdad? Buscamos la libertad, la fraternidad, la democracia, esos son valores de la cultura occidental que compartimos con Europa, con Estados Unidos y con el resto de América, ¿verdad? Y la religión también, ¿no? El cristianismo en general, ¿verdad? Todo esto de dónde nace, de nuestro origen europeo, ¿verdad? Pero ustedes dirán, pero profesor, ¿nosotros qué tenemos que ver con los europeos? No somos sudamericanos, somos peruanos. La conquista. Con la conquista vino algo que se conoce como cultura occidental. Nos occidentalizaron pues a la fuerza, ¿no? Entonces toda Sudamérica ya se vio influenciada por la cultura occidental, por las ideas de libertad, de democracia, los idiomas, ¿verdad? Que hablan en Europa, inglés, francés, español, el cristianismo, la cultura en base, que está construida en base al cristianismo, ¿verdad? Todo eso se llama cultura occidental, ¿de acuerdo? En la que nosotros vivimos. Pero al otro lado del mundo no es así. En China, Japón, Corea, Vietnam, Camboya, ¿verdad? Las Filipinas, Taiwán, toda esa zona bueno, del continente en general asiático, la zona del lejano oriente, se conoce como cultura oriental, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver con la cultura occidental, ¿verdad? Por ejemplo, la base de la cultura occidental es la religión cristiana católica. La base de la religión oriental no es la religión cristiana ni católica, sino son otras. Son muchas más, como el budismo, el confucianismo, ¿verdad? El taoísmo, ¿verdad? Sobre todo el budismo, que es muy importante. La base, la base de la cultura occidental, el origen, ¿cuál es? Los griegos y los romanos, ¿no? Todo lo que sabemos de leyes, de filosofía, de política, no lo aprendimos de los romanos y de los griegos. Tú cuando ves tus cursos de biología, de física, hasta de filosofía, ¿no ves que siempre revisan a los antiguos griegos? Porque nuestra cultura occidental se remite, su origen está en los griegos. Pero en la cultura oriental su origen no son los griegos ni los romanos. Su origen de su cultura es la cultura china. De la cultura china emergen ya otras culturas nuevas como Japón, Corea y las Filipinas. ¿De acuerdo? Entonces, si tú quieres estudiar la historia del Japón, te vas a tener que estudiar también la historia de China porque ese es su origen. Si tú quieres estudiar la historia de Corea, tienes que estudiar la historia de China porque ese es su origen. El idioma de Japón y de Corea proviene también del chino. La cultura de Japón y de Corea proviene del chino. Incluso hasta étnicamente, algunos descendientes también provienen de China. Entonces, el origen de la cultura asiática, de la cultura oriental, son los chinos. ¿De acuerdo? Por eso es una cultura muy importante a nivel mundial. Siempre es importante ver la otra cara de la cultura, la otra cara, una cultura tan distinta como la nuestra, ¿no? Entonces nos damos cuenta que a través de la historia, China surgió a través de dos ríos, ¿verdad? Se estableció por la existencia de dos ríos. Así como en Mesopotamia surgió pues el río Tigris y el Éufrates, en el caso de los chinos, ¿verdad? Surgieron por dos ríos, ¿no? El río amarillo y el río azul, ¿no? El que llaman Yangtze y Yangtze, ¿verdad? O simplemente el río amarillo y el río azul, ¿de acuerdo? A partir de esos ríos, como eran zonas ricas en la agricultura, surgieron muchos estados, muchos reinos, que a través de la historia siempre estuvieron en conflicto entre sí. La historia de China, como en muchas otras partes del mundo, no es solamente un pueblo, una historia, son varios pueblos y civilizaciones que surgieron en este territorio que a través del tiempo van a conformar reinos
y dinastía. ¿Qué cosa es una dinastía? Es una familia real que se encarga del gobierno de un reino, ¿de acuerdo? La más antigua es la dinastía Xia, que solamente se conoce por los escritos de Sima Qian, que fue el primer historiador chino que habló ya de esta antiguísima dinastía, que se remonta hasta hace más o menos 4000 años, ¿verdad? Mientras en Mesopotamia surgía Babilonia, en Egipto surgía, estaba en su esplendor Memphis y Luxor, y estaban construyéndose pues no, ya estaban en construcción las pirámides, y en Perú estaba pues llegando a su fin la civilización Caral. Aquí en China surgió la dinastía Xia, por eso que China también es uno de los orígenes de la civilización, tan importantes como Grecia, como Roma, como el Perú. Así de importante es la cultura china, ¿de acuerdo? Y también lo importante de este periodo es que ya se conocen los primeros signos de ideogramas, de escritura. ¿Qué cosa es ideograma? Es una forma de escritura, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo te pongo esta letra. Esta es la letra A, ¿verdad? Esta es la letra B, C, perfecto, son letras. ¿Qué representa cada símbolo? Una letra, ¿verdad? Esto, por sí solo, a ver, por sí solo, ¿esto es una palabra? No, por sí solo esto es una letra, A, ¿verdad? Para hacer una palabra tienes que juntarlas con otras, ¿no? Por ejemplo, árbol. Esto de aquí, uy, parece la B y la R, me parece. Árbol. Esto de aquí es una palabra, ¿cierto? En nuestro idioma. Pero en el idioma chino, en la escritura china, eh, letras y palabras es casi como lo mismo. ¿No? Es algo parecido. Ellos escriben a través de ideogramas. ¿Cómo es eso? Para ellos, la palabra árbol no tienen que juntar letras por letras, sino que simplemente hacen un ideograma. Esto puede significar árbol. Entonces, cada palabra tiene un propio ideograma, ¿no? Y todo está en base al nacimiento, pues, ¿no? De los símbolos. Como nació la escritura en China, ellos quisieron dar un símbolo a cada palabra. Por ejemplo, si yo quiero escribir la palabra hombre, hago esto y ya ves acá un hombre, ¿verdad? Los chinos hacían lo mismo. Si quiero escribir fuego, hago esto y es fuego, ¿verdad? Y así nació la escritura china, ¿de acuerdo? Y con el tiempo se fue simplificando y ya quedó como fuego así y hombre pues así, ¿verdad? Actualmente la escritura china tiene en parte su origen en base a los símbolos. Tú puedes ver que esto se asemeja a un hombre y esto se asemeja a un árbol o al fuego, ¿verdad? Y tiene un poco de eso en su origen, ¿verdad? El chino actual. Pero estos ideogramas que eran escritos en este periodo fueron encontrados en huesos. En huesos se escribían, dibujaban estos símbolos. Luego siguió la dinastía Shang, que acaparó el territorio antes ocupado por los chiíes y empezó su expansión por el oeste, ¿de acuerdo? Luego llega la dinastía Zhou, donde aparece un periodo conocido como otoños y primaveras, ¿verdad? Que suena algo muy pacífico, suena algo, eh, ¿no? Suena algo bonito a la paz, ¿no? Pero fue una época de mucha guerra, de mucha destrucción, porque los pueblos y los reinos que habitaban en China empezaron a luchar por el poder, ¿de acuerdo? Y lucharon sobre todo por tener el control del agua. El agua para la agricultura es lo más importante. Entonces que lucharon por los canales y por las presas, ¿de acuerdo? Y es por eso que esta época se conoce como otoños y primaveras, porque son las épocas importantes para la siembra y para la cosecha, ¿de acuerdo? Por eso que este periodo se conoce de esta manera, la lucha, la pugna entre los reinos de China por el agua, que es importante para la agricultura. Luego llega la dinastía Qing, que es una de las más importantes, si no la más importante, que es esta dinastía que le da el nombre a China, porque esta puede ser dinastía Qing o dinastía Qin, de ahí viene China. Pero tú sabes que solamente
para todo el mundo, bueno, solamente no, para todo el mundo, China tiene el nombre, pues, como lo conocemos, ¿no? China o China en inglés, ¿verdad? Pero en China, ¿cómo llaman a su país? Ellos mismos no le llaman China ni China. Ellos dicen, nosotros vivimos en Zhongguo. ¿Qué significa Zhongguo? Significa Estado Central, ¿no? Para ellos Zhongguo es su país, pero todo el mundo lo conoce como China o China. Y el emperador, pues, Qin Shi Huang o Shi Huang fue el más importante de esta dinastía. ¿Por qué? Porque organizó todo el Estado y lo modernizó. Primero, las monedas. Estandarizó el uso de las monedas para intercambio. Ya dejó atrás lo que era el trueque, ¿verdad? También estandarizó los ideogramas, ¿no? La escritura. ¿Por qué? Miren, en China, en los distintos reinos no hablaban un solo idioma, hablaban distintos dialectos. ¿Qué cosa es un dialecto? Un dialecto es una variación dentro de un idioma. O lo que algunos conocen como dejo, ¿no? Pero tiene unas características distintas, pero a grandes rasgos se puede considerar como un dejo, como una variación de un idioma. Por ejemplo, en Argentina hablan un tipo de español y en España hablan otro tipo de español. Te pregunto yo, ¿un argentino y un español se pueden comunicar? ¿Pueden entenderse en el mismo idioma? Por supuesto que sí, ¿verdad? Un argentino puede hablar tranquilamente en España y todo el mundo le va a entender. Pero el español que hablan en Argentina es distinto al español que hablan en España. Usan palabras nuevas, pronunciaciones distintas, formas de conjugar verbos diferentes, incluso suena distinto el idioma. Para un extranjero que no conoce nada del español, le pones a hablar a un argentino y le pones a escuchar hablar a un español, de repente pensará que son dos idiomas diferentes, ¿no? Pero no, nosotros que hablamos el mismo idioma es igual, pero eso es un dialecto. El español argentino es un dialecto. Vos, vistes, comprendé, pará, es parte de un dialecto. En España es distinto. Venid, vosotros, eh, compartid, ¿verdad? En el caso del Perú, Colombia, Ecuador, es distinto, ¿no? Ya es un dialecto más andino, ¿verdad? Hacemos pronunciar más la S, ¿verdad? En Cuba es distinto, en Chile es distinto, en México es distinto, son dialectos, ¿de acuerdo? En China pasaba lo mismo, habían distintos dialectos y cada uno quería darle una escritura distinta a su dialecto. Hasta que llegó este emperador y dijo, no, vamos a estandarizar. Todos los dialectos que tú quieras vas a hablar, pero se va a estandarizar en una sola forma de escritura. Y nació pues el chino que conocemos nosotros, ¿no? Los ideogramas. Yo no conozco muchos, porque he escuchado que son cientos, pero yo creo que son miles, porque cada palabra tiene una forma de representarse. Imagínate que tienes que memorizar palabra por palabra de un idioma. En el inglés, pues con el mismo alfabeto haces las palabras, ¿verdad? En cambio, en el chino tienes que hacer una palabra, es un símbolo. Es mucho más complicado. Por eso que dicen que el idioma más complicado de aprender es el chino mandarín, ¿no? Algunos también dicen que el idioma más difícil para que lo aprendas es el español. O sea, para alguien que habla inglés o francés, o chino o japonés, es muy complicado aprender el español, aunque tú no lo creas. Porque el español usa se complica demasiado el español. Por ejemplo, en el español cada cosa tiene un género. En otros idiomas eso no pasa. Por ejemplo, acá la mesa es femenino, es la mesa. En cambio en inglés es a table, es una cosa, no tiene género, ¿verdad? Puede ser a train, the airport, the table, the tree, ¿no? Todo es una cosa neutra, no tiene género. En cambio acá en el español es la mesa, la silla, los guantes, ¿no? El pantalón, tiene género. Entonces los extranjeros dicen, ¿cómo yo sé si una mesa es masculina o femenina?
O cómo yo sé si una silla es hombre o mujer. O sea, para los extranjeros es algo muy complicado hablar el español. Y y dentro también de los que saben de idiomas, todos dicen que el chino está por encima de todos, es mucho más complicado de aprender. Finalmente, en este periodo, se inicia la construcción de la Gran Muralla China, ¿no? Que es una muralla que aquí vemos un poco está representado, sirvió como una especie de defensa de las invasiones de los pueblos mongoles, que son pueblos que viven en las estepas, en el desierto central de Asia, que son pueblos que basan su vida en invadir, ¿verdad? En conquistar territorios, ¿verdad? Son nómades, ¿no? Andan a caballo y conquistan territorios. Siempre fue un gran enemigo de los chinos. Finalmente, este periodo antiguo de la China antigua, ¿verdad? Llega a su fin con la dinastía Han. Para terminar, los dos más grandes pensadores y filósofos de la cultura china, y muy importantes, fueron Confucio y Lao Tse. Confucio fundó una forma de pensar que ahora se considera una especie de religión conocida como el confucianismo. Confucio fue una persona que no solamente era filósofo, era estadista, escritor, maestro y en cierta medida el fundador de una nueva religión en la cual basaba todo su pensamiento y Confucio no enseñaba y decía de que el poder debe estar para dar felicidad a la población, ¿no? Confucio trabajaba en las cortes de los reyes de las dinastías y les daba consejos. Como era una persona sabia, él daba consejos, ¿verdad? Y él justificaba y decía de que un emperador, un rey, no puede estar ahí solamente para satisfacerse él mismo. Su misión del rey tiene que ser dar felicidad a todos sus súbditos, a la población. Si no, no sería un buen rey. Entonces, toda la ideología de Confucio se basa en buscar la felicidad, en hacer el bien al otro, ¿de acuerdo? En buscar la moral, la felicidad, el bien último, ¿no? Los valores, ¿de acuerdo? Eh, el confucianismo actualmente se considera una religión porque en gran parte de China siguen esta tradición de Confucio, ¿verdad? Todas sus enseñanzas, ¿no? De hacer el bien, de buscar la bondad, de servir al otro, ¿verdad? Y de llevar un buen gobierno. Muchos emperadores utilizaron los consejos de Confucio para gobernar, pero Confucio no fue el único. También estuvo Lao Tse, que fundó otra forma de pensar llamada el taoísmo, en la cual, según Lao Tse, decía de que para él, no todo el universo estaba regido por una fuerza conocida como el Tao. El Tao era como la fuerza que regula todo el universo, ¿de acuerdo? Sí, pero él encontró que esa fuerza llamada Tao es algo incomprensible para nosotros porque escapa de nuestro mundo, escapa de nuestro entendimiento. Y le denominó de una forma muy curiosa. Él decía de que si tú logras comprender qué es el Tao, entonces eso no es el Tao, porque el Tao es lo incomprensible. Es algo que rige el destino, que rige todo el universo. Y también a él le debemos el concepto del yin y el yang, ¿no? Que lo representa pues en un símbolo muy conocido por nosotros, ¿no? Que es el bien y el mal, ¿no? Que esto de acá que simboliza que en todo bien hay un mal y que en todo mal pues existe un bien, ¿no? Nada es absoluto. Actualmente el confucianismo y el taoísmo son corrientes y religiones y formas de llevar una vida espiritual que se mantiene hasta el día de hoy en China. Pero en China la religión más extendida es el budismo. Pero ustedes sabrán que en China es un país que no tiene ninguna religión, incluso se considera un país pues ateo. Ellos practican el ateísmo porque ellos han sido pues fundados por una revolución comunista. Ustedes sabrán que los comunistas tienen como parte de su ideología no seguir ninguna religión porque ellos pertenecen a la corriente filosófica del materialismo, ¿no? Ellos solamente estudian interactúan con lo material, ¿no? Con la ciencia, con lo conocible, con el conocimiento, no con ideas como la religión, como ellos ven lo material. Pero mucha gente en China practica igual su religión porque los chinos el gobierno chino da libertad a que cada quien haga su religión como quiera, ¿verdad?
Bueno, jóvenes, espero que les haya servido bastante esta clase del día de hoy. Es una clase muy interesante, es un tema muy importante y espero que les haya servido, sobre todo para conocer que todo el mundo no gira alrededor de nosotros, ¿no? Que existen culturas muy diversas en todo el mundo y todas ellas merecen respeto y conocimiento. Bueno, jóvenes, eso fue todo. Nos vemos hasta la próxima semana.